El día que Mateo dejó de hablarle a su padre, nadie lo notó. No hubo gritos. No hubo pelea. No hubo puertas azotadas. Solo un silencio que empezó pequeño, y se volvió un muro imposible de cruzar. Pero esta historia no empieza ahí. Empieza muchos años antes, cuando Mateo aún creía que su papá era un héroe. Mateo tenía 6 años cuando se cayó de la bicicleta. La rodilla abierta. Sangre bajando por la pierna. Labios temblando. Corrió hacia su padre llorando. «Papá». Su padre lo miró serio. No se arrodilló. No lo abrazó. No dijo tranquilo. Solo dijo: «Los hombres no lloran por eso. Levántate». Mateo se tragó el llanto como pudo. No porque dejó de doler, sino porque creyó que llorar estaba mal. Ese fue el primer día que aprendió a sufrir en silencio. Su papá, Roberto, no era un hombre malo. Era un hombre cansado. Se levantaba antes de que saliera el sol. Volvía cuando ya era de noche. Manos agrietadas. Espalda vencida. Sueños enterrados. De niño, a él nadie lo abrazó. A él nadie le dijo «estoy orgulloso de ti». A él lo criaron con gritos y golpes. Y juró algo el día que nació Mateo. «Mi hijo no va a sufrir como yo». Pero no sabía que el dolor cambia de forma cuando no se sana. En la escuela, Mateo no era el más fuerte. No era el más rápido. No era el más popular. Pero siempre que algo salía mal, escuchaba la voz de su padre en su cabeza. «No seas débil. Aguántate. Los hombres resuelven, no se quejan». Un día volvió del colegio con un dibujo. Era él y su papá tomados de la mano. «Mira, papá, somos nosotros». Roberto lo miró rápido, cansado. «Deja eso, ve a hacer la tarea». Mateo guardó el dibujo en su mochila. Ese papel se arrugó. Igual que algo dentro de él. A los 12 años, Mateo dejó de contarle cosas a su papá. Cuando lo molestaban en la escuela, callaba. Cuando se sentía solo, callaba. Cuando tenía miedo, callaba. No porque no quisiera hablar, sino porque estaba seguro de algo. A papá no le importa. Y mientras más callaba el hijo, más orgulloso se sentía el padre. Qué fuerte salió. No se queja nunca. Ese sí es hombre. Pero lo que veía como fortaleza. Era un niño aprendiendo a esconder el dolor. A los 15, Mateo empezó a cambiar. Ya no se sentaba en la mesa. Ya no hacía preguntas. Ya no pedía ayuda. Vivía en su cuarto. Con audífonos. Puerta cerrada. Corazón cerrado. Una noche, Roberto tocó la puerta. «¿Qué haces ahí encerrado todo el día?» «Nada». «Sal, no seas raro». Mateo quería decir. «Me siento perdido. Estoy triste. Necesito que me abraces aunque ya sea grande». Pero dijo: «Ya voy». Y no salió. Roberto amaba a su hijo con todo el alma. Pero su amor hablaba un idioma que Mateo no entendía. Su forma de amar era trabajar hasta romperse. Era pagar la escuela.
Era llegar cansado pero cumplir. Pero Mateo necesitaba otra cosa. Necesitaba palabras. Miradas. Un estoy orgulloso de ti. Un te quiero, hijo. Y como no lo recibió, pensó que no existía. A los 18 años, Mateo perdió una beca. Era su oportunidad de salir adelante. Se encerró en su cuarto y lloró como cuando tenía 6 años. Pero en silencio. Roberto se enteró. Entró al cuarto sin tocar. ¿Vas a llorar por eso también? Esa frase fue la gota que rompió años de silencio. Mateo se levantó. ¿Sabes qué, papá? Nunca es suficiente para ti. Nunca estás orgulloso. Nunca me abrazas. Nunca me dices que me quieres. Su voz temblaba. Yo pensé que no me amabas. Roberto se quedó inmóvil. Como si alguien le hubiera quitado el aire. Roberto se sentó en la cama. Sus manos temblaban. Hijo, yo no sabía que necesitabas eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas que llevaba 40 años guardando. A mí nadie me dijo, te quiero, nunca. Pensé que ser fuerte era lo que te protegía. Trabajé toda mi vida para que no pasaras hambre, y fallé en darte cariño. Mateo lo miraba como si estuviera viendo a un extraño. Por primera vez, su padre no era fuerte. Era un hombre herido. Roberto abrió los brazos con torpeza. Como quien no sabe cómo se hace. Mateo dudó. Pero esa parte de él que llevaba años esperando, dio un paso. Y lo abrazó. Lloraron los dos. No como hombres. No como padre e hijo. Lloraron como dos niños que nunca aprendieron a decir lo que sentían. Ese día, Mateo entendió algo. Su papá no fue frío. Fue un niño herido criando a otro niño. Y Roberto entendió algo más duro. Ser fuerte no es enseñar a aguantar el dolor. Es enseñar que se puede hablar de él. Mateo un día tuvo un hijo. Y cuando el niño se cayó, llorando, Mateo se arrodilló. Lo abrazó. Y dijo: sí duele, pero estoy aquí. Porque sanar no es olvidar lo que faltó. Es decidir dar lo que no recibiste. Muchos padres aman en silencio. Muchos hijos sufren en silencio. Y entre esos silencios, se pierden palabras que podrían salvar años de dolor. Si aún puedes, habla. Abraza. Di lo que sientes antes de que sea tarde. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte, porque a veces una historia puede sanar lo que años de silencio no pudieron.